Señores, son las 9:50 en el Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101. Hoy es martes 22 de octubre. Tenemos hoy la experiencia interesante de tener en cabina a dos miembros de lujo de nuestra programación. Y lo decimos porque, primero, el general Miguel Ángel Cordero es el coordinador y director del espacio Los Sabios desde la Z. Cada domingo aquí hay un cuerpo importante del pensamiento dominicano en áreas de sociología, geopolítica, interesantísimo, del cual nos hemos dado el lujo de ser parte oyente, ¿no? y presente. Y hoy vamos a tenerla acá en cabina junto a Pelegrín Castillo, que también es un miembro asiduo de ese espacio. Dice don Bienvenido Rodríguez que es un miembro fundador y accionista del espacio. Y ambos están aquí por una razón muy elemental, señores. El país ha decidido pues rubricar, darle tras un proceso en el Tribunal Constitucional validez. Él no habla de eso. No. Va a estar en otro way. Pero mientras tanto, vamos, qué bueno que están los dos juntos, no importa, vamos a sumar las visiones de seguridad del espacio geopolítico y de todos los temas que sean necesarios, con la presencia también del general Miguel Ángel Cordero, a quien vamos a dar el micrófono en breve. Solamente como contexto a nuestros oyentes, el Tribunal Constitucional del país avaló los términos del acuerdo entre la República Dominicana y el Reino de los Países Bajos sobre la delimitación marítima. Pelegrín Castillo, que ha sido legislador de la República Dominicana, siempre insistió en la determinación del país como estado archipelágico, un término que, por feo que suene, no es más que darle carácter legal a lo que es fáctico, a lo que es un hecho. Somos un estado que está constituido no solo por nuestro territorio dentro de la isla de la Española, sino también por islas e islotes más pequeños, y eso debe generarnos obviamente una área de influencia mayor a otros estados que no tienen esa condición archipelágica, y que ha defendido Pelegrín es importante para nuestra soberanía y el aprovechamiento de los recursos que tiene el suelo marino, que es parte de nuestra soberanía. Así que vamos a arrancar por ahí, porque mucha gente primero no comprende qué está en juego, por qué debemos, en el caso de la visión que tiene Pelegrín Castillo, levantar nuestra voz, y cuáles elementos posee la República Dominicana, tanto en jurisprudencia como en los derechos que ya ha ejercido, para tratar de sacar un mejor provecho a esta situación. Buenos días a ambos y bienvenidos al Gobierno de la Mañana de la Z101. Bueno, muchas gracias. Un saludo cordial a todos los presentes aquí en cabina y al público que sigue el Gobierno de la Mañana. Me siento muy contento de estar aquí. Casi una proyección de Los Sabios en la Z hoy martes, con el general martes de domingo y domingo Miguel Ángel Cordero, aunque no vamos a tratar los mismos temas, sí venimos tratando los temas de nación ampliamente, porque es yo digo que es una peña. Sí. La peña de los domingos. Definitivamente. Entonces, mira, respondiendo tu pregunta, no es una posición de Pelegrín Castillo. En la Constitución Dominicana del 2010 ya se fijó como una cuestión fundamental que República Dominicana tiene que tener una visión de mar, desarrollar una política de mar, integrar el mar en su visión geopolítica. Talasocracia. ¿Por qué? Porque nosotros somos una isla o un conjunto de islas, o una parte, vamos a precisar, no somos una isla, somos 2/3 partes de una isla con otras islas a nuestro alrededor. Y eso solo nos obliga a tener una visión de mar. Lamentablemente, como hemos estado en el centro del Caribe, en el centro del continente, y aquí propiamente se configura un espacio de choque de potencias en el Gran Caribe, los países que estamos en la región, de alguna manera u otra, estamos afectados de eso. Pero la meta de nación es que el mar se ha integrado en la visión geopolítica de República Dominicana, porque no podemos desconocer esa realidad. En otros tiempos lo fue hasta cierto punto, pero ahora tenemos más posibilidades de desarrollar esa visión de mar en función de nuestros intereses nacionales. No solamente por la centralidad, nosotros tenemos 14 puertos.
Claro. 14 puertos. Y el centro del Caribe, centro del continente. Y eso debería significarnos algo. Segundo, es la Constitución de la República que establece que las negociaciones de los límites marítimos de República Dominicana con nuestros vecinos se tienen que hacer en los mejores términos permitidos por el derecho internacional del mar. Eso es un mandato maximalista que se colocó ahí por una historia, que no la voy a hacer ahora aquí, pero es una historia por un lado triste y por otro lado, vamos a decir, alentadora, porque el Congreso Nacional, todas las fuerzas políticas unidas, rechazaron en 3 ocasiones los intentos del Reino Unido de apropiarse de un área superior a los 25.000, 30.000 kilómetros en la zona norte de la isla. Entonces, eso y el boicot que se hizo a una conferencia que convocó República Dominicana, el boicot lo hicimos nosotros mismos, convocamos la conferencia de Naciones Unidas aquí, en Cancillería, y fue boicoteada por actores internos y por actores externos. Obviamente no pudimos expresar una posición que no era la del Estado archipelágico, era la de acogernos a ese foro para discutir los límites marítimos pendientes con Estados Unidos, con Inglaterra, con Holanda y con Haití. ¿Qué pasa? Cuando se aprueba la Convención de los Derechos del Mar, que se había firmado en el 83 y que todavía en el 2000, 17 años después, no se había enviado al Congreso y que la habían desguazado en Cancillería, cuando se aprueba esa convención, el Congreso tomó también una decisión de hacer declaraciones interpretativas, que no es lo mismo que la reserva. Por tanto, no obligan a los terceros estados y a los organismos internacionales, pero sí obligan a los poderes públicos, porque las declaraciones interpretativas las hizo el Congreso, la aprobaron todas las fuerzas políticas, y ahí hay 10 mandatos que eran, vamos a decir, las coordenadas, el marco para cualquier negociación. Tuvimos que ir a esos controles constitucionales y declaraciones interpretativas para que desde la Cancillería, y lo digo con pesar de incluso sectores militares, no se siguiera con la línea de entregarle a los espacios marítimos de República Dominicana a las potencias marítimas, que siempre lo han pretendido. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Se aprueba la ley del Estado archipelágico, en gran medida también para blindar cualquier negociación, porque lo que estábamos diciendo era, de ahora en adelante, cualquier negociación se tiene que hacer a partir de este marco, claro. De este marco. Entonces, ¿qué hicieron esta gente? Bueno, se pusieron de lado todo eso, y lo que se había rechazado en el convenio con Inglaterra en el año 1997, que el presidente Fernández retiró el convenio cuando la opinión pública lo firmó en la transición el canciller Javier Castillo y el embajador británico, con un convenio vergonzoso para el país y para Inglaterra. Lo retiraron y entonces se quedó pendiente de negociar. Bueno, lo que se había rechazado ahí, que era la línea media que se pretendía, entonces ahora se usó con Holanda, se usa. Licenciado, antes de seguir profundizando eso, porque es interesante entrar ya en los detalles, quiero dar la bienvenida también, los buenos días al general Miguel Ángel Cordero, uno de los recursos humanos más sólidos que ha formado la Fuerza Armada del país. Buenos días, adelante. Buenos días, pueblo dominicano. Buenos días a los integrantes de este consistorio del gobierno de la mañana, que cada día trae temas de interés nacional e internacional para ser debatido y focalizado desde un contexto geopolítico.
El tema que está tratando Pelegrín sobre lo que es la ley del Estado archipiélago es un tema que engrampa no solamente dentro de lo que es el interés económico, es un tema de seguridad nacional sobre todo. ¿Por qué hablamos de que es un tema de seguridad nacional? Porque hay un término que no se ha utilizado mucho, que es la seguridad marítima. Y la seguridad marítima engrampa lo que es la seguridad económica, porque ahí tenemos la zona económica exclusiva, y esa seguridad marítima también engrampa lo que es una seguridad ambiental. Y de ahí se desprende el contexto de lo que es la taxonomía de la seguridad en cuanto al ámbito de lo que es la seguridad nacional, y por lo que es menester sostener como parte de la soberanía nacional lo que es ese esquema sistémico dentro del contexto de la seguridad multidimensional a través de lo que es la ley del Estado archipiélago. Al día de hoy, Susana, el estado de Guyana, el de más crecimiento en América Latina, está explotando el bloque Stabroek porque tiene precisamente en su ganancia territorial, que la discute Venezuela, el derecho a esa zona. Está el caso de Israel con el gas y el límite con el Líbano. Así que hay mucho en juego aparentemente. Vamos a aprovechar estos invitados y yo no vuelvo a escuchar la Z sin ver la gente, porque yo no sabía que usted era tan buen mozo. Y yo lo escucho. Yo dije, ¿y este tipo? Me lo creo. Y mire que yo lo escucho. Ya te da. ¿Por qué no le dicen uno eso puede a Babado, acosar porque uno es inofensivo. O sea, además no vino Easy, alguien tiene que. Mira, y a mí me encanta eso. Mira, Peregro, yo lo que sé de derecho del mar, lo que fue escuchándote a ti, o sea, cuando estabas en formación del Ministerio de Energía y Minas. Hay un tema fundamental en esta decisión de declaración de conformidad, que se repite en el voto salvado, es la crítica del criterio de equidistancia y de equidad, que hay que explicarlo porque es importante. Sí. Parece ser que esa decisión fue más política que otra cosa, porque lo que vemos de la cantidad de reparos que tienen los votos disidentes y salvados es para que no se hubiese llegado a esa conclusión de conformidad. Explicar, por favor, la diferencia entre el criterio de equidistancia y de equidad y cómo nos jodieron ahí en ese aspecto. Por favor, porque bien, sé que hay gente que no entiende ni papa de eso. Mire, equidistancia fue el criterio preliminar de las delimitaciones entre estados limítrofes, con costas puestas frente a frente. Buscar una línea media. Cuando se aprueba la Convención del Mar, y aún antes de aprobar la Convención del Mar, por eso en la Convención del Mar se introduce el principio de equidad. Exacto. Bueno, se entendía que la equidistancia muchas veces llevaba a injusticias. Exacto. Y los fallos internacionales eran muy consistentes en eso. Entonces, vamos a poner algunos ejemplos que yo creo que ilustran bastante bien. En el proceso de delimitación, lo primero que se hace es la operación de, bueno, vamos a trazar la línea media y después vamos a ver qué factores pueden influir para corregir en un sentido u otro esa línea media. En el caso, por ejemplo, de la delimitación del Mar del Norte, que ya la mencioné, Holanda, Alemania, Reino Unido, Noruega, en el año 69, mediante una decisión de corte o creo que fue de arbitraje, se llegó a una fórmula de equidad que introducía la noción de proporcionalidad de costos. Exactamente.
de proporcionalidad de costa. Ese es un criterio. Bueno, sí. Un estado con más litoral. Si tú tienes más litoral, tú no puedes tener menos espacio que el otro estado. En el caso de Turcay y Caico, que además es un enclave colonial de los ingleses, vamos a decirlo por su nombre, está en el Comité de Descolonización, entonces eso era más que evidente. Y por eso el país, en ese momento, esa fue una de las razones por las cuales ese acuerdo se impugnó y se retiró del Congreso para rediscutirlo. Hay otros casos también muy interesantes. ¿Colombia y Nicaragua? No, porque es que hay otros elementos en juego. En el caso de Holanda, de los reinos de los Países Bajos, tú estás hablando de un estado que se llama estado mixto, porque tiene un territorio continental, claro. Entonces tiene 2 archipiélagos en el Caribe. Wow. 2 archipiélagos en el Caribe, o 6 islas en el Caribe, porque ellos no usan la noción archipiélago. Curazao, Bonaire y Aruba. La ABC. Y tienen al norte San Eustaquio, San Martín. Tienen 3 pequeñitas islitas. ¿Y Surinam? Y no, porque Surinam es ya independiente. Surinam es independiente, pero está bajo la influencia histórica, bajo la influencia histórica, porque ellos son independientes. Ahí se topa con ellos, eso es. Sí, y con los ingleses, claro. Porque Inglaterra y Holanda andan juntos en esta vuelta, vamos a decirlo con mire, la Chile es anglo-holandesa. Le advierto que se maneje, que aquí hay una holandesa por la fuerza del mosquitero que está allí. Sí, pero yo espero que por si acaso. Yo espero, porque en Holanda ahora mismo gobierna un gobierno patriota. Yo espero que ese gobierno patriota entienda las posiciones de República Dominicana, porque nosotros estamos defendiendo nuestros intereses. Pero en definitiva, ¿cuál es el tallazo? Entonces, que no quieren dar los británicos y los holandeses con las aguas. Anularnos como país, vamos a decirlo claramente. Vamos a hablar así. Va a anularnos como país, porque toda esta lucha, ¿por qué se rechazaron? Mira, cuando nosotros rechazamos el acuerdo del 96, después, en el gobierno del presidente Mejía, el canciller Tolentino suscribió un acuerdo con el embajador Ward, 2 acuerdos que fueron rechazados por el Congreso. Y fueron rechazados por el Congreso fundamentalmente porque los ingleses, que son muy hábiles negociadores, metieron unas cláusulas sobre ámbito de aplicación que le daban a ellos la posibilidad de ellos delimitar los espacios donde eso se iba a cumplir a partir de sus territorios ultramarinos. Le hace, yo te doy lo que a mí me da la gana. Y un intercambio de notas diplomáticas bastaba. El Congreso rechazó eso. Yo hablé con el canciller Tolentino, que me dijo, mira, yo firmé el acuerdo porque entendí que el equipo de Cancillería había hecho las averiguaciones, las consultas técnicas, y no lo hizo. Y yo lo lamento porque incluso el segundo acuerdo era hasta más peligroso, porque era de transferencia de prisioneros, que permitía el traslado de un tercer estado, pasando por República Dominicana hacia otro territorio. Eso estaba vinculado en ese momento al tema de las cárceles de Abu Ghraib. Sí. Entonces digo, ¿para qué? Las potencias estaban buscando dónde podían violar una serie de acuerdos. Por eso tuvieron que meterlo en Guantánamo, porque ahí no aplica nada. Entonces la Diego García, entonces, bueno, el país, el Congreso rechazó ese acuerdo. Como rechazó uno con Francia, que no tiene que ver con este tema, porque desconocía totalmente la jurisdicción. El mejor ejemplo del Caribe Pellegrini lo ha dado Colombia, que se ha hecho a respetar con Providencia y las islas que querían los británicos quitarle frente a Jamaica. Es un ejemplo extraordinario de defensa de su línea de costa y de su soberanía marítima
óyeme, ha sido yo creo que el mejor ejemplo en América Latina. Yo quiero aprovechar, Pelegrín, para introducir, déjame mencionarte un concepto, porque estamos hablando de equidistancia. El tema de equidistancia, los resultados de equidad se logran, y es la primera declaración interpretativa, por la concurrencia de muchos factores. Mencioné proporcionalidad de costos, pero por ejemplo, nosotros firmamos un acuerdo con Colombia antes de la Convención del Mar. Antes de la Convención del Mar. Y era un acuerdo de equidistancia, pero con una zona de aprovechamiento conjunto. Fíjate que ahí ya hay un elemento de equidad, porque tú estás diciendo, bueno, los dos países vamos a compartir un área y lo que aparezca lo vamos a considerar. No, pero esta gente no consideró esa posibilidad. El ingeniero Carlos Michelén, que yo espero, si tenemos oportunidad de escucharlo brevemente, él tiene una tesis que es el único dominicano que está en la lista de Naciones Unidas como experto en asuntos del mar, y tiene casi 14 años, 17 años en Naciones Unidas trabajando los temas del mar de República Dominicana. Nunca ha sido escuchado con este tema. Nunca ha sido escuchado. Y cuando yo pedí ser escuchado y que lo escucharan a él, antes de que se diera el acto de firma, se nos había prometido que sí, que íbamos a ser escuchados. Nunca fuimos citados. Nunca fuimos citados. Y se le pidió claramente al canciller y al presidente, se le dijo: presidente, óiganos, oiga otras versiones que no sean las versiones de Cancillería. Entonces, no lo hicieron. Ok, él sostiene la tesis de que nosotros, y eso depende de los estudios que se hagan, nosotros tenemos que hacer una cantidad de estudios, claro, sobre la posibilidad de plataformas extendidas. Claro. Tenemos que hacer una serie de estudios de geomorfología. Eso es muy importante para que la gente tenemos que ver realmente cuál es el potencial de hidrocarburos. A mí, como ex ministro de Energía y Minas del país, le puedo decir a Carlos Michelén. Está en la línea número 11. Vamos a introducirlo, luego una pregunta que tiene el compañero Fernando. Vamos a ver. Saludos, señor Michelén. Buenas. Saludos. Está al aire en el Gobierno de la Mañana, le escuchamos. Sí, ¿cómo está esto? Estamos bien y escuchándole con este tema relacionado a la negociación con el Reino de Holanda y al acuerdo que finalmente es avalado por el Tribunal Constitucional, pero discutido, debatido por diferentes razones que están siendo hoy expuestas aquí. Sí, yo quiero introducir, el ingeniero Carlos Michelén fue el funcionario del Estado, del INDRI, que en el año 1996 denunció el acuerdo con Inglaterra. Eso fue un acto muy valiente. Primero lo hizo a nivel del Estado. No hubo aceptación a los planteamientos, ni siquiera se quiso discutir, y después públicamente lo hizo en el Senado, y eso le valió una serie de represalias, de retaliaciones, y obviamente ahí empezó una lucha que todavía dura, porque es una lucha donde, como acabo de mencionar, estamos peleando con grandes intereses de potencia, pero siempre con un bando parricida y traidor local que está dispuesto a cualquier entrega o claudicación. Le escuchamos, señor Michelén. Buenas. Gracias. Sí, cómo no. Mira, esa introducción que le di de acuerdo a ver, que es muy buena. Eso le siguió que después de eso planteamos la necesidad de tirar unas líneas de delimitación diferentes de lo que teníamos, que eran parcelas, eran incluso inferiores a las líneas que tenía ahí trazada Haití para ellos mismos. Eso convierte después de años, por Pelegrín en el pasado, nos convierte en acércate más porque se está oyendo. Se oye, varía la señal, señor Michelén, acérquese
lo más que pueda el eso teléfono. nos convierte en un estado excepcional, el cual fue presentado a la Naciones Unidas. Quien le habla tuvo la distinción de entregarlo al secretario general y no compró nada de lo previsto por los parricidas, como le llama Pellegrini. Simplemente hubo una protesta de Inglaterra, Estados Unidos, leve, muy leve, sobre todo los Estados Unidos, muy leve, y de Japón, en un concierto en 25 estados, que 3 países la protestan y que nunca nos llevasen a un tribunal, porque tenemos un tribunal de ley. Es una lectura conveniente, ¿no? Una lectura muy conveniente. Bien. Trasladándonos al día de hoy, es desafortunado, aunque estoy muy agradecido, que ustedes tengan que ser las personas que nos oyen. Sí. Hemos pedido al presidente Abinader, hemos pedido al señor canciller, durante 4 años que nos escuche. Literalmente eso no ha ocurrido. Ahora, ¿por qué estamos en el público? Estamos en el público porque yo considero que el escenario donde se ha trasladado esta discusión, el Congreso Nacional actual, es inadecuado. Ok. Y si quiere yo se lo... Vamos a mantener el contacto, pese a que no se está escuchando. Es inadecuado. Es inadecuado. Tenemos todavía un Senado que no es muy afecto, un Congreso que no es muy afecto a las discusiones dialécticas en busca de la verdad. Más bien, todo luce, todo indica que tenemos un Congreso pasional desde el punto de vista político. Entonces nosotros no venimos aquí a discutir sobre partidos, Carlos, se está oyendo mal. Se está oyendo mal. Digo, nosotros no estamos aquí para discutir sobre presidentes, sobre ministros, no, ni sobre instituciones. Venimos aquí para decir pura y simplemente no hay que negociar nada, absolutamente nada, ni con Holanda ni con nadie, sobre nuestra delimitación. La única manera legal que tiene lugar una decisión es si el Tribunal Internacional del Mar ordena que eso no va a ocurrir. Esa es la postura. No va a ocurrir. La postura del ingeniero Michelén. El tribunal no juega muy bien. No tiene tiempo. Entonces, lo que sí pasa es que tenemos un país inclinado durante las últimas décadas a enajenar su territorio. Ahí está. Vamos a continuar aquí en camino. Sí. Lo que podemos hacer más adelante, y sé que en la programación lo haremos, sí, es tener al señor Michelén de nuevo en contacto. Vamos a aprovechemos el tiempo, Fernando. Sí, dos preguntas. Una para el hermano Pellegrini y una para el general. A mí me gustaría que gráficamente detallaran cuál es la situación. O sea, la República Dominicana ha firmado o intenta firmar un acuerdo con los Países Bajos, ¿verdad? Con Holanda, con el tema de la delimitación marina. ¿Cuántas millas son de nosotros? ¿Hasta dónde debemos llegar? ¿Qué nos están quitando? ¿Qué estamos cediendo? Dijo Pellegrini que hay que hacer un estudio para cuantificar. Mira, y la otra... Si usamos el criterio de proporcionalidad, solamente te voy a decir que ellos tienen 49,000 kilómetros y nosotros 37,000. Lo cual ya de por sí es un elemento de inequidad, porque nosotros tenemos mucho más litoral. Más litoral, pero no solamente más litoral, sino que ellos son unas islas que están a 7,000 kilómetros de la metrópoli. Entonces nosotros no podemos a un estado mixto darle el tratamiento de equidad, porque si lo hacemos de por sí, no solamente estamos perdiendo y cediendo espacio,
sino sentando un precedente que va a afectar las negociaciones con los demás. Con los demás. Por todos los lados. Claro que sí. General, en el caso suyo, a mí me gustaría saber cómo cambia la doctrina de la seguridad militar, sobre todo con un tema que nos amenaza seriamente como es el tema del narcotráfico. Fíjate, el gran dilema en el ámbito de lo que es la seguridad marítima es el asunto de la falta de control y la falta de jurisdiccionalidad, claro, en ese sentido, sobre todo porque tenemos una ley que nos abroga a nosotros una delimitación más allá. Ahora, tiene el Estado Dominicano la facultad de administrar, tiene la experiencia de la gobernanza marítima. Más la inversión que hay que hacer. No, más pero la inversión que hay que hacer. Ese es otro de los escollos. Sí. Pero ¿por qué no tiene? Que se tiene, no se puede ¿Por qué no tiene esa experiencia y esa capacidad de gobernanza marítima? Claro. Porque no tiene instituciones sólidas, entrañadas en este sentido, que vengan a dar luz en cuanto a lo que es la seguridad marítima, y por ello tenemos una institución ahí que es de nombre, que controla, que incluso está por encima de lo que es la función de la Armada Dominicana en el ámbito de lo que es la seguridad. Algo incongruente totalmente. Entonces, la responsabilidad del mar como parte de la gobernanza marítima es uno de los grandes escollos que tiene la República Dominicana y que no hemos podido salvar todavía por una falta de voluntad política, pero sobre todo una falta de coordinación interinstitucional, donde en el ámbito de las relaciones internacionales hemos tenido problemas. Ahora también hay una dejadez de parte de nuestros mismos pecadores que no les convienen ciertas delimitaciones. Por el hecho de que se sienten regulados y controlados y no pueden estar a su expensa. Entonces el Estado debe, sobre todo en el ámbito de la seguridad, determinar, aunque sea a nivel interno, los controles y las regulaciones en el ámbito de lo que establece la ley y la Constitución sobre lo que somos, porque como dice Samuel Huntington, ese honorable profesor de la Universidad de Harvard, ¿quiénes somos? ¿Qué somos? ¿Somos un estado archipiélago o somos una pequeña isla en el Mar Caribe? Entonces tenemos que definir dónde estamos, pero sobre todo hacia dónde vamos. Porque si no sabemos lo que somos, no podemos construir el denominado proyecto de nación que tanto anhelamos. Hay un punto sobre ese tema que yo quería hablar. Bueno, yo quiero después de Diulca relatar una anécdota. Una experiencia, porque eso fue dramático. Pero ya tú le estás relatando. Poco conocido. Eso fue poco conocido. Yo espero tu pregunta o tu intervención. Por la equidad. Sí. Cualquier cosa, volvemos a ese punto. Qué bueno que ustedes están aquí con nosotros. Miren, mencionaba Susana mi relación con Holanda, que bueno, ya eso es definitivo. Ya eso es definitivo. Ya no hay manera de echar atrás. Pero muchas de esas naciones, y lo digo... y lo digo por experiencia propia, muchas de esas naciones tienen una cultura de que te estoy haciendo un favor, República Bananera. Y esa es la manera en la que nos ven y es la manera en la que se comportan en sus relaciones. Entonces quiero ir a lo que está pasando en este momento en Gran Bretaña. En este momento el primer ministro británico ha tenido que decirle a muchas corrientes ideológicas y muchas corrientes reales allá que la Commonwealth no va a pedir disculpas por la esclavitud, ni va a pedir disculpas por la colonización. Tenemos ese tema en Gran Bretaña, pero tenemos en Estados Unidos a una comunidad que se ha levantado para que Estados Unidos le pida perdón a los negros por la esclavitud a la que le están sometiendo. Pero tenemos una situación entre México y España, de que México quiere que España le pida perdón a México por la colonización, la esclavitud, la exterminación de los indígenas, y nosotros nos vemos en República Dominicana a un Haití
pidiendo que República Dominicana ceda en muchas cosas, porque nosotros hemos sido los victimarios de Haití en la visión de los que hoy dominan ese país, de una ministra de Relaciones Exteriores que va haciendo una gira internacional diciendo que República Dominicana está golpeando a los haitianos constantemente, y ahora con el tema de las repatriaciones. ¿Cómo nos vemos nosotros en ese panorama? Parece que esa influencia parece que va a terminar haciendo que los países se pongan de rodillas pidiéndole perdón a gente. Mira, nosotros somos la nación más integrada de todo el continente. Somos, yo digo, la vanguardia de la raza cósmica, de lo que hablaba Eso se escucha raro. José Vasconcelos. Explica ese término. Sí, porque eso se escucha Explica raro. ese término. Óyeme, José Vasconcelos, Sí. un gran intelectual de la Revolución Mexicana, acuñó el término para referirse que en América, en nuestra América, para usar el término de Martí, en nuestra América se estaba dando esa especie de amalgama, de integración, de fusión para el surgimiento de algo nuevo. En toda América, el país que ha estado más a la vanguardia en ese proceso, por su propia historia, porque fue marginado como colonia, y se produjo el proceso, lo que nosotros hablamos de aplatanamiento. Claro. Criollaje y mestización. Eso se dio primero que en cualquier parte de América. Y el porcentaje más alto lejos de América. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, el mundo ahora mismo está sumido en una guerra mundial, en un proceso de desglobalización, en un reto de la transición energética, tiene problemas continentales, con polarizaciones político-ideológicas, disrupciones como la que tú acabas de describir. Un país como este tiene un dilema, porque tiene un vecino que es un estado colapsado, pero es una nación emblemática, pero es un estado fallido, pero al mismo tiempo descartado por los poderes internacionales, porque está desahuciado. Entonces, nosotros tenemos el gran reto del que depende que este país sobreviva o sucumba. Yo siempre he dicho que el dilema original del país todavía se mantiene. Hay una visión patrimonialista del país, que es que nosotros somos una finca con pasaporte de unos cuantos dueños, y los políticos son los administradores de la finca, de esos dueños. Y hay un proyecto histórico que siempre lucha por abrirse paso, que fue el que trazó Duarte y por el que han luchado generación tras generación muchos buenos dominicanos. Entonces, ahora, ante todo ese cuadro general mundial, tenemos ese gran reto. Esta es una prueba, esta que estamos tratando de los límites marítimos, de los espacios marítimos. Esta es una gran prueba. Ya lo probamos la vez anterior, o sea, ahí hicimos un trabajo y no fue solo el esfuerzo mío ni del ingeniero Michelén, ahí todas las fuerzas políticas, todas, sin excepción, concurrieron a rechazar esos acuerdos con las potencias. Doctor, hay un aspecto que la gente de a pie quiere como entender. Se dice, bueno, que el acuerdo daña, que afecta. Lo quisiéramos saber en términos quizá más llanos. En cuántos kilómetros, qué áreas específicamente daña, porque veo aquí varios conceptos. Depende. La zona económica exclusiva, veo la línea de base recta, la línea de base archipelágica. El tratado, ¿en qué aspectos daña a la República Dominicana? Depende del criterio que tú uses para llegar a una solución de equidad. Okay. Por ejemplo, el ingeniero Michelén acaba de plantear, el embajador Michelén acaba de plantear que nosotros fijamos nuestra línea de pretensión, y si los países limítrofes no están de acuerdo, bueno, vamos a discutirla en un tribunal internacional. Pero no vamos a llegar a un acuerdo poniendo velado toda esa historia, o poniendo velado cuestiones tan fundamentales como las declaraciones interpretativas. Óyeme, nunca el Congreso Nacional, al momento de ratificar una convención, había formulado declaraciones interpretativas. Y la formula. Y ahora resulta
porque yo entiendo el encono de Cancillería, porque el núcleo de Cancillería, que es el mismo que estaba en el 96, ojo, es el mismo que estaba en el 96, ese núcleo es el núcleo que está interesado en qué, en seguir con las manos libres para seguir negociando los intereses de las potencias en la zona, ser los agentes de las potencias en la zona. Sí, pero en términos prácticos, entonces, ¿cómo se afecta? Depende del criterio que tú uses para la delimitación. Ahora, lo que yo sí te digo es que ese acuerdo, como está, es inaceptable, es inconstitucional. No va a la opción más beneficiosa permitida por el derecho internacional del mar. Desconoce las declaraciones interpretativas que obligaban a los poderes públicos. Si ellos querían hacer esas negociaciones, lo primero que tenían que hacer era decir, bueno, estas declaraciones interpretativas las vamos a denunciar. Ellos no lo podían hacer. Esa Cancillería no podía desconocer esas declaraciones interpretativas, ni podía desconocer la ley, porque el marco legal se fijó precisamente para que cualquier negociación tuviera como punto de partida la legislación. ¿Lo querían modificar? Modifiquen primero la ley. Ahora, quiero hacer una anécdota. Esa experiencia brevemente. Mira, para que vean la cantidad de intereses que están involucrados en todo esto. Yo era presidente de la Comisión del Mar y coordinamos, pero estaba llamado, trabajando para la formación del ministerio, pero en ese momento era presidente de la Comisión del Mar. Y conseguimos con España una cooperación de lanzamiento de sísmica 2D en la plataforma de San Pedro de Macorís, para completar la información que ya parcialmente había suministrado la móvil. ExxonMobil, oye, la más poderosa, que había explorado ahí, y había arribado a la conclusión de que ahí hay una estructura hidrocarburífera, sobre todo de gasífera, importante. Bueno, nosotros estábamos felices porque íbamos a trabajar con el barco Hespéride, un barco estrella de la Armada Española, en la exploración un barco de Estado, no era de la Armada, un barco de Estado de España para investigaciones científicas. Entonces, ese barco vino desde España. Íbamos a tirar cientos de kilómetros de línea sísmica 2D en esa zona. Y se dio un caso que a todos nos dejó sorprendidos, porque el barco salió y tuvo 5 incidentes de navegación en la ruta. ¿Qué era lo que provocaba el incidente de navegación? Había una estructura en los fondos, a media agua, en la ruta del barco, que cada vez que el barco avanzaba se enredaba la ristra de geófonos para el lanzamiento de sísmica, y ya a la 5ª ocasión pararon porque temían que la estructura se dañara. Ahora, había 3 hipótesis que la discutimos. ¿Qué pudo haber provocado? Redes de fondo. Pensamos, bueno, estos pueden ser pescadores, pero eran estructuras muy costosas porque eran líneas de acero plantadas en los fondos marinos. Entonces, pues, espérate, ¿qué determina esto? Nos han pirateado. Segunda hipótesis verosímil, el narcotráfico pone estructuras ahí a propósito del tema de la seguridad marítima, y entonces ahí amarran droga y se va a buscar. Tercera, ya palabras mayores, que se boicoteó la campaña de exploración que nos iba a dar a nosotros. Una teoría de eso muy buena. Que nos iba a dar a nosotros toda la información que no teníamos y que todavía no tenemos como deberíamos. Miren, vamos a hacer una cosa, déjelo ahí mismo, vamos a una pausa. Lo mismo aplica con el tema de Holanda. Vamos a una pausa. Solamente agregar a todo esto que el 20% del petróleo que el mundo está extrayendo en este momento lo está haciendo offshore, es decir, del mar profundo. Y el 31% del gas que el mundo está extrayendo son operaciones de mar profundo, offshore.
solamente como eso. Vamos a una pausa, venimos. Esto es muy interesante por todo lo que abarca para la República Dominicana. Gobierno de la mañana, gobierno de la Z101 y los sabios desde la Z. Llévatelo, Kun.